El caso es que ahí ya estaba mezclando pues la canalización energética con la homeopatía, con los cuarzos, con el decaedro, con el feng shui, pues hice raja yoga y hatha yoga, el reiki. Hice el curso de ángeles y ahí por ahí derecho el curso de hadas y pues invocan a San Miguel Arcángel y yo me quería morir solamente con oír el nombre. Pasada de las pepitas del rosario era una tortura y me estaba esperando en la sala nuevamente el padre Germán de Radio María. Esta vez casi lo mato, fue horrible esa manifestación, fue muy dura. Duré tomando yagé 7 años, me volví yagecera sanadora, me bauticé en el yagé, me escribí Miss Mundo Colombia 2004, por potestad del Señor le puede ordenar a ese demonio que está en ese momento, en esa oración de exorcismo, que hable. Y los demonios que había ahí salía, yo me llamo demonio de yagé, me llamo demonio de reiki, me llamo demonio de yoga, me llamo demonio de druida. Salude. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro espacio de otro testimonio muy hermoso para la gloria de Dios, amor. Ay, sí, qué belleza. El Señor no se deja ganar en generosidad. Como dice mi esposo, Dios no sabe dar poquito. Entonces, Él no nos deja dejar seguir sorprendiendo. Cada vez nos sorprendemos más de toda la misericordia y todo lo que hace en la vida de nosotros y de las personas. Y de ustedes a través de esta historia. Por eso siempre los invitamos, son mis cuñitas. Eso está muy bien. No se le puede olvidar. A compartir este regalo tan hermoso que vas a recibir hoy. Es una historia fuerte, es una historia siempre que muestra tribulaciones, momentos de dolor difíciles, pero también la gloria de Dios. No les voy a volver a adelantar nada porque yo veo que adelantar no funciona en esta familia, pero sí antes necesito que tú vayas y te suscribas porque es que hay que apoyar el apostolado, muchachos. Además, porque también cuando te suscribes te das cuenta cada que aparecemos por aquí. Comparte, deja comentarios bien respetuosos, bien amorosos, porque si bien hemos visto que a veces no están de acuerdo con algunas cosas, pues también cómo lo expresas es importante. No es, a veces hay cosas que decimos, esto no está bien, quisiera opinar esto, pero si lo haces de una manera respetuosa y amorosa, créeme que eso va a servir muchísimo más a que abras un debate, que ese no es el objetivo de este canal. Es cierto, si lo decimos y lo mencionamos es porque en algunos momentos de pronto lo hemos visto y queremos pues que este sea un espacio muy bonito para llenarnos de la historia de cada testimonio, pero de la gloria de Dios, lo que ha hecho Dios en cada persona. Llévate eso bonito a tu corazón. Así es. Bueno, hoy no voy a dar cuñitas del taller, ya todos lo conocen, los nuevos, mejor dicho, van a ver por todas partes el taller del infierno al cielo en el matrimonio y un camino para sanar que se lanza el 22 de octubre, pero les voy a dejar ahí la dudita porque mi esposo al final de este video, de este testimonio, les va a dejar un video con el resumen de todo lo que nosotros hacemos y cómo los podemos ayudar en sus vidas. Ahora sí, Pau, bienvenida a esta casa, regáleme tu historia, es tu familia, ¿cómo estás? Pues feliz y agradecida de estar aquí con ustedes para darle gloria a Dios como ustedes dicen. Bendito sea. Ay, Así qué es, amén, belleza, me amén. alegro un montón. Bueno, no, Pau, siéntete de verdad tranquila en casa. Ella ya ha dado su testimonio antes y sabe lo que es darlo como se reciben de gracias especiales del Señor, ¿cierto? Sí. Ese espacio es tuyo, siéntete tranquila, cuenta tu testimonio como el Señor lo ponga en tu corazón y nosotros te acompañamos. Amén. Bueno, pues nuevamente gracias por este espacio que el Señor me permite, porque cada vez que tenemos la posibilidad de compartir la historia que el Señor está tejiendo en nuestras vidas, pues es un regalo y es una forma de reparar después de tantas metidas de pata. Pues nada, mi nombre es Paula Mariño, soy esposa, tengo 4 hijos. En este momento, pues el Señor me tiene haciendo una tarea muy linda a través de un apostolado que se llama Por ellos me consagro, misión sacerdotal por los sacerdotes y para los sacerdotes. Inmerecidamente, pero como diría Beata Conchita de Armida, pues ¿quién es merecedor de tantos regalos del Señor? Pues nadie. Y como el Señor llama no a los capacitados, sino que llama para capacitarnos, pues bendito sea Dios, porque necesito que me capacite mucho. Y Qué pues bella. nada, eso me dedico hoy en día haciendo diferentes cosas, pero antes de llegar a lo que hoy el Señor por misericordia me ha permitido, ya voy a empezar a llorar.
fui muy terca, muy terca. Y llegué a esa terquedad y a esa soberbia, pues buscando en donde no era, porque cuando no conocemos los tesoros de la iglesia, pues es muy fácil caer en los peligros de la nueva era, y esa es mi historia. El caso es que cuando tenía como 14, 15 años más o menos, no recuerdo exactamente la edad, pues empiezo a tener pues a sentir que se me acuestan encima, muchos llantos, gritos, pero todo es por la noche. Cuando me voy a dormir es terrible, con mucho miedo, mucho pánico. Siento una presión en el pecho súper fuerte, como que ahoga, pero pues no hay nada. Yo le cuento a mi mamá es un ser espectacular. Eh, no he sido la buena hija desafortunadamente que ella merecería. Y yo le cuento a mi mamá esa angustia que estoy viviendo, y pues mi mamá es psicóloga, entonces pues uno da de lo que tiene. Entonces ella me lleva donde todos sus amigos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, a ver qué es lo que tiene la niña que no puede dormir. Empieza a hacerme las preguntas que yo hoy siendo mamá, yo digo, pues yo también las haría. Tú estás consumiendo algo, ¿qué hiciste? ¿Qué jugaste? A la tabla Ouija, ¿qué hiciste, Paola Andrea? ¿En dónde te estás metiendo? Pero pues no, ninguna de las anteriores. Y en esas visitas a ver qué es lo que la niña tiene, qué es lo que le está pasando a esta niña que se está enloqueciendo, porque literalmente era a ese nivel, pues había muchos diagnósticos. Que una le dijo a mi mamá que es que me habían pegado mucho cuando chiquita, entonces que yo estaba tratando de llamar la atención. Pues mi mamá no le sacó los ojos porque no, pero era como, o sea, qué tan fácil es dar ese tipo de diagnósticos. Bendito. Es muy fuerte. Otro le dijo que, bueno, muchos diagnósticos, pero sobre todo ese y otro le dijo que yo tenía muchísima energía y que yo tenía que aprender a canalizar esa energía. Y ahí se abrió esa puerta, porque él me llevó a hacer algo que se llama la canalización de energías. Y pues si yo estoy viviendo algo espiritual que no sabía que era espiritual, yo pensé que en serio me estaba enloqueciendo, y hay alguien que me dice, no, Paola, tú tienes una energía impresionante, yo te voy a enseñar a canalizar esa energía, porque es que tú puedes hacer lo que quieras con tu energía, puedes ayudar a personas, puedes cambiarle la vida a otros. Y ¿yo? ¿Yo? O sea, ¿yo puedo hacer eso? Y empieza a cultivar el enemigo algo muy fuerte que se maneja en todas las prácticas de la nueva era, así no sepamos qué es nueva era, que es la exaltación del yo. Entonces empieza una soberbia, y de ahí entonces canalización energética, de ahí empecé a hacer homeopatía, y el doctor pues me mandó un montón de gotas y piedras y cuarzos y decaedros que lo tenía que buscar encima de la cabecera de la cama, porque pues así era que se canalizaba la energía. Entonces de la homeopatía salto porque me dicen, no, pues tienes que hacer yoga, y el yoga te va a ayudar además a equilibrar los chakras y a que esa energía siga fluyendo. Y el yoga, ¿y Bendito. eso cómo es? Pues me meto a hacer yoga de cabeza, hice raja yoga y hatha yoga, y a eso ya le estaba mezclando la canalización de energías. Es muy loco cómo le dicen a uno que con 3 golpecitos a las gotas activas la gota que te da un homeópata, y que eso tiene poder. Entonces el homeópata pues le dan a uno unas gotas, y se supone que uno les hace 3 golpes en cada tarrito, y que uno solo con con el golpe activa la gota. O sea, es como darle el poder a las cosas, y el único que tiene el poder pues es el Señor. El caso es que ahí ya estaba mezclando pues la canalización energética con la homeopatía, con los cuarzos, con el decaedro, con el Feng Shui, porque te habla y te enseña de cómo se maneja la energía en los espacios, y el yoga. Entonces en el yoga, cuando me dijeron, no, es que si tú te metes a hacer yoga, eso simplemente es un estiramiento ahí, eso no tiene nada de malo ni nada loco, te va a ayudar a que abras los chakras y la energía va a fluir todavía con más fuerza. Y yo, uy, ¿qué es este voltaje? Y yo, no, de una, ¿qué hay que hacer? Pues hice raja yoga y hatha yoga, que son unos tipos de práctica de yoga.
siempre lo veía como algo para estirar, para estar en paz, pero paralelo a eso, pues las noches seguían siendo igual de difíciles, de angustiantes, de desesperantes, de todo. Y Entonces, que hasta peor, me imagino. no, claro, ya estaba cogiendo mucha más fuerza, pero como dice el santo cura de Ars, o sea, si no tienes tribulaciones y si no tienes caídas y si no tienes ataques, pues preocúpate porque es que estás del otro lado del andén, estás caminando con el Claro. enemigo. Entonces, como que esas, como ataques, pues por llamarlo como es, espirituales, pues de alguna manera empezaron un poquito a bajar y yo me metí de lleno a hacer yoga. Para las personas que no sepan, seguramente aquí en Regálame tu historia han oído muchas historias de lo que significa realmente el yoga, que hay detrás de cada postura. Cada postura es una asana, cada asana es una invocación a una deidad, que es un espíritu inmundo de María Purísima. ¿Y qué de malo tiene si solamente estoy haciendo el saludo al sol, que por si acaso son 12, al perro, al gato, la cobra invertida, etcétera? Si solamente estoy haciendo una postura, o sea, ¿qué de malo tiene? Pues esa es la estrategia del demonio, hacernos creer que no tiene nada de malo y como no lo vemos en nuestro plano terrenal, creemos que en el plano espiritual no está pasando nada y resulta que sí. Con cada postura que yo hago, literalmente estoy haciendo una invocación a un espíritu inmundo, que es a uno de esos dioses, Ave María Purísima, y con mi postura, con mi cuerpo, le estoy dando la licencia a ese demonio que estoy invocando que venga y me posea. O sea, es muy denso. No solamente con las asanas y posturas, sino también con los mantras, que es una repetición de frases que tiene una intención en esa repetición. Y el enemigo es muy astuto porque él quiere imitar todo. Nosotros en el rosario, para las personas que nunca hemos rezado, nunca han rezado el rosario, pareciera que fuera como una simple repetición. Uy, no, eso es Ave María, eso es Ave María. Y resulta que cuando yo lo hago con la conciencia y sabiendo lo que significa el Santo Rosario, es el arma más poderosa contra el enemigo. Y no es cualquier repetición, es una rosita y un te amo que le digo al Señor a través de María con cada pepita del rosario. El caso es que de ahí me dijeron el Reiki. No, es que con esa energía que tú tienes, tú puedes sanar solamente con la imponiendo manos. Y yo puedo sanar y nuevamente comidita para el ego. No es que mira tú cómo eres, tú con ese carisma, tú con esos talentos, no es que tú eres arrolladora, es que tú. Y como diría un dicho ahí que dice mi abuelita, decía mi abuelita, mi hijita está tan que se volvió campana, literal. O sea, ya llega un punto en las prácticas de nueva era que vuelvo e insisto, cuando uno está en la nueva era, ese término es chino avanzado, o sea, nueva era no, o sea, yo estoy en un nivel avanzado espiritual que tú ni lo entiendes. Es tanta la exaltación del yo que llega un punto en donde uno ya no dice quién como Dios, sino quién como yo. Y de el Reiki, que dice, gracias a Dios, 7 niveles, porque en cada nivel pues hay una simbología y te enseñan cómo poner las manos, pero la final de todo el tema del Reiki, bueno, muchas cosas, es abrir supuestamente el chakra de la corona, que porque por ahí es donde se recibe toda la información del universo y el conocimiento. Pues no solamente se recibe entre comillas, esa disque información, sino yo le estoy abriendo puertas a de muchos demonios que vuelvo e insisto, como no los vemos, creemos que no existen. Bueno, el Reiki me dijeron que si quería hacer, que si conocía la terapia de ángeles, y yo, ay no, qué lindos los angelitos, ¿cómo es eso? Y me metí de lleno con una señora súper famosa, hice el curso de ángeles y ahí por ahí derecho el curso de hadas, porque pues una cosa te lleva a la otra. Eso es Curso también de un tema de la nueva era, que nunca paras. Una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra, porque como nosotros estamos creados y somos un sueño de Dios y queremos volver a Dios y nuestro fin es volver a Dios porque somos herederos del cielo, pues esa búsqueda del espíritu de nuestra alma es volver a Él. Pero cuando el enemigo se atraviesa en el camino y nos dejamos influenciar por los peligros de la nueva era,
pues la nueva era lo que va a hacer es que te va a jalar cada vez más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, creyendo que una práctica te va a saciar más que la otra y resulta que una práctica te va a contaminar una más que la otra. Y nunca vas a estar saciado en cosas del mundo porque es que solamente Jesús es la fuente de vida, es inagotable. Pero el mundo te está presentando, o a mí me las presentó todas, así como un abanico de posibilidades en la nueva era. Paralelo a eso, pues estaba ya en la universidad, súper contaminada, ya sí medio tenía una idea de Dios por mi abuelita y de la Virgen, porque ella sí que rezaba el rosario, pues te aleja completamente de Dios, porque ya no es quien como Dios. Yo para qué necesito a Dios, o sea, para qué si yo sano, si yo me curo sola, si yo ayudo, o sea, Dios es, ¿quién es ese? Y ahí espiritualmente, pues uno se siente como, yo me sentía como nadando en un cumis, o sea, así como que todo era espeso, como que para afuera eran muchas máscaras, que todo estaba bien, como exitosa entre comillas, pero lo que yo quería era morirme, así tal cual. Entonces busqué en la universidad la oportunidad de irme del país y como volver a empezar. Yo decía, yo quiero que nadie sepa quién soy yo, porque estaba haciendo muchas prácticas de estas de nueva era, pero al mismo tiempo me estaba quedando muy sola, porque yo me iba de fiesta con mis amigos y en la mitad de la fiesta pues me entraba unos ataques de pánico, pues porque espiritualmente estaban pasando muchas cosas que yo las veía, pero el resto de amigos no. Y lo que veían mis amigos era, pobrecita Paola, otra vez quién sabe qué se metió, o sea, otra vez está borracha, pero ustedes la vieron tomar, pues está borracha porque está ahí en una esquina llorando, diciendo que se quiere ir cuando la fiesta hasta ahora se está poniendo buena. Paola tan loca, pasamos enfrente de una iglesia y ella se quiere tirar de rodillas ahí a llorar. Entonces todas esas cosas, por nombrarles algunas, pues me empezaron a como a aislarme del mundo, porque ¿quién quiere estar con alguien que está loco, supuestamente? Y yo tampoco quería estar conmigo misma, o sea, yo no me quería. Y si yo no me quería, pues ahí empiezo a generarse una herida muy grande. Y yo creo que hoy está pasando mucho eso porque yo no sabía que alguien me amaba con amor eterno. Yo no sabía que había alguien que me amaba a pesar de mí. Y eso nos enseña mucho la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que nos ama con amor eterno a pesar de todo. Pero yo no sabía eso. Entonces, muy sola, muy triste, las noches terribles cuando nos íbamos de fiesta, como pudiera, llegaba muy tarde para llegar muy cansada a tratar de dormir, pero me levantaba con muchas máscaras porque supuestamente quién como yo, ¿no? Llega la oportunidad de irme a España y entonces tengo que buscar dónde irme, quién me va a recibir y todo. Y le cuento a mi abuelita y mi abuelita me dice, pues mijita, hable con el padre Germán de Radio María porque él la puede ayudar. Y yo con un padre, o sea, no. Yo ya había tenido como una mala experiencia, por decirlo así, con un padre que era en ese entonces el capellán del colegio donde estudié, y yo le conté al padre lo que me estaba pasando, y el padrecito me dijo, ay, pero Paulita, ¿tú crees que el demonio existe? No seas bobita. Pues el demonio no existe. Y yo, ¿cómo? Y yo dije, mi abuelita lleva engañada toda la vida, o sea, todo es una mentira. Y ahí me terminé de desordenar. Y el Señor dice que donde está tu herida está tu don, está tu misión. Eso lo vine a entender mucho tiempo después. Porque esa herida que me causó un sacerdote, pues ya les conté que hoy por hoy mi misión es por los sacerdotes. O sea, después de ser mi misión de esposa y de mamá, ¿no? Entonces, cuando me dice mi abuelita que tengo que ir a hablar con un padre, fue como, ay, bueno, lo que sea, pero yo de aquí me quiero ir, no, ya, con el agua hasta el cuello. Entonces voy donde el padre Germán de Radio María y cuando lo veo, pues me tiró a ahorcarlo, a empujarlo, a escupirle. Fue súper fuerte ese momento porque fue como, y es, o sea, ¿quién llegó a utilizarme? Cuando abro los ojos, el padre me dice, mira, Paulita, es que lo que tú tienes va más allá de mi ministerio, pero ya hay una familia que te está esperando en España. Y yo dije, si él no dijo nada, pues yo tampoco, pero yo me voy de aquí. Y así pasó.
Allá llegué a España, a un lugar que se llama Pozuelo de Alarcón, que es un pueblito muy cerquita a las afueras de Madrid, cerquita a Madrid. Y esta familia, una cosa divina, me dieron casa, carro, o sea, me hacían mercado, súper amorosos. Tenían en esa época pues los tres chiquitos, los tres adoptados. Entonces se hizo como un medio trueque ahí que yo cuidaba a los niños cuando podía, a cambio de que ellos me dieran la casa. Pero eso fue como algo que yo propuse, porque yo decía, esta gente cómo no me va a cobrar nada. Y como dicen por ahí, malicia que tenemos, yo decía, en algún momento me las va a cobrar, en algún momento me van a decir pasar cuenta de cobro y yo de una vez más bien dejo las cosas claras. El caso es que a los 3 días de estar allá en la casa, ellos me dicen, Paola, te invitamos a orar. Y yo, ¿a qué? Sí, es que acá tenemos nuestro rincón de oración, esta casa es Santuario Hogar de la Virgen de Schoenstatt, y acá tenemos nuestro altar. Y yo, ok, y empiezan a rezar con los tres chiquiticos el Santo Rosario y invocan a San Miguel Arcángel y yo me quería morir solamente con oír el nombre y cada pasada de las pepitas del Rosario era una tortura. Al siguiente día, Paola, vamos a rezar y yo, no, esto a mí no me vuelve a pasar. Y desde ahí yo me inventé que tenía que hacer todos los trabajos habidos y por haber con tal de yo no llegar a la hora de la oración con ellos. No volví a orar, por supuesto, me volví la más desordenada. Sí, en Colombia estaba desordenada y fue peor porque fue un desorden de trago, de fiesta, de sexo, o sea, un montón de vacíos. Yo creía que la forma en que me iban a querer es literalmente dándoselo a cualquiera, como quisiera, pasando por mi dignidad de hija de Dios, porque no tenía ni idea a qué hacía referencia a eso que ellos decían, es que tu dignidad de hija de Dios, tú eres la hija del Rey de Reyes, y yo decía, como esta gente está muy loca, o sea, muy desordenada, una vida muy, muy loca, eso sí, muy exitosa en la universidad, porque si me iba mal, pues me tenía que devolver y yo ya estaba pasando muy bueno, a pesar de que estaba aún más rota de cuando me fui. Un día me dicen que llegué temprano y eso fue como si me dijeran no vuelvas, pero pues como los planes de Dios son los planes de Dios, allá llegué temprano y me estaba esperando en la sala nuevamente el padre Germán de Radio María. Y si la primera vez, pues como que lo casqué un poquito, esta vez casi lo mato. Fue horrible esa manifestación, fue muy dura. No solamente por el hecho de no tener control de mí y no entender qué era lo que estaba pasando, sino que yo llevaba muchos meses teniendo muchas máscaras con José Alfonso de Adela, que yo era la súper estudiosa, la niña 10 todo perfecto, o sea, un montón de máscaras. Y en un segundo se caen todas las máscaras con esta manifestación y cuando yo abro los ojos y veo a José Alfonso de Adela mirándome en el piso, hay personas que me dicen, no, Pau, trata de no ser tan detallista. Pero cuando hay una manifestación de estas, hay que decirlo porque es que está pasando hoy en día con mucha fuerza y el enemigo está tomando control y como no lo conocemos y le tenemos es miedo, pues entonces más bien no hablo de eso. ¿Y yo por qué voy a tener miedo si yo soy hija del Rey de Reyes? Yo soy hija del que hace nuevas todas las cosas. Pero cuando hay una manifestación de esas, puede haber pues posesión, infestación o vejación y la persona en la gran mayoría de veces pierde control sobre sí misma, hay una fuerza muy fuerte, puede haber un vómito, pero es como una baba, la mirada cambia, los dedos cambian, todo el cuerpo se estremece, o sea, está pasando algo ahí muy fuerte a nivel espiritual. Perdón, Paola, discúlpame que te quiero hacer una consultica. Sí, Es que estabas hablando de cuando volviste a ver al padre hubo una manifestación más fuerte. Luego hablaste de otra persona que te estaba mirando. ¿Quién era este? Que no me El que quedó te claro. recibió en España. José Alfonso y Adela, Ok, eso pasó en la casa de ellos. ok, Y ok. cuando El yo padre abro estaba los allá y ojos, cuando llegaste
fue que pasó la manifestación. La primera Sí, manifestación fue cuando ella fue antes de irse para España. Sí, claro, Y ya claro. de ahí cuando lo volvió a ver solo viéndolo, impresionante. no, fue impresionante. Yo ya llevaba mucho tiempo allá en España, no, desconectada del padre, y el padre llegó allá de visita con esta familia porque en ese entonces José Alfonso era el presidente de Radio María para España. Entonces, muy Ok. cercano al padre Germán, que es el director de Radio María para Colombia. Mm. Entonces, Y entonces te despertaste y ¿qué pasó? cuando abro los ojos, yo dije, no, me van a echar, o sea, qué vergüenza. Fue un sentimiento de culpa de yo diciéndoles mentiras tanto tiempo, no. Y ahí fue, pues Dios, porque José Alfonso me mira y me dice, Paolita, no te preocupes, que la misericordia de Dios es más grande que tu miseria. Y yo decía, yo no sé qué es eso de miseria ni de misericordia, pero yo sentí un amor súper fuerte. Yo dije, yo quiero esto. O sea, yo nunca había sentido algo tan fuerte, tan lindo, un abrazo tan eterno, de verdad. Entonces, nada, me reincorporo, hablo con ellos, me cuentan pues qué es lo que puede estar pasando conmigo, me preguntan qué, me dice José Alfonso, no te preocupes que nosotros, alguien ya nos había dicho que tú ibas a venir y llevamos orando por ti mucho tiempo, seguimos orando por ti. Yo decía, si antes los creía locos porque oraban, ahora sí, todavía más locos, porque yo decía, ¿cómo sabiendo lo que yo soy, me van a recibir con tanto amor? ¿Por qué? Y ahí empiezo a conocer pues de Dios, me llevan al santuario de Schoenstatt, que queda ahí en Pozuelo. Schoenstatt quiere decir lugar hermoso, que es una inspiración de Alemania, con el padre Kentenich, y empiezo a conocer pues de Dios, a rezar el rosario, a, pues a conocer. Pero al poco tiempo me tengo que devolver, y antes de devolverme José Alfonso y Adela pues en todo lo que me estaban enseñando me hablaban de la castidad. Y yo, ¿de la qué? Y yo decía, pero la gente está loca, o sea, entonces a uno cómo lo quieren. O sea, si no es así, entonces pues ¿cómo? Y eso empieza una lucha interna muy fuerte. Yo ya me creía súper católica, súper conversa, o sea, yo ya, pero resulta que el enemigo sabe cuando nuestro sí es a medias. Como dice la hermana Claire, que la amo mucho, la hermana Claire creo que ella dice o todo o nada. No Así todo es, nada. porque a los tibios los vomitaré. Y le hice mucho daño al Señor con esa tibieza mía, creyendo lo que no era. Y el enemigo pasa factura, porque cuando uno le da licencia al enemigo de actuar, conociendo o sin conocer, a través de las prácticas de la nueva era o simplemente en el pecado o en la desobediencia, pues el enemigo pasa factura, porque es que él sabe lo que vale tu alma, la mía, que vale precio de cruz. Pero eso no, en mi cabeza no lo entendía. El caso es que cuando me devuelvo, en esa mediocridad espiritual, me proponen dos cosas. La primera es que me dicen que si me quiero meter a un reinado de belleza. Y la segunda es, me dice un amigo, Pau, mira, con todo ese voltaje de energía que tú tienes y ese carisma y ese don de gente y ese, imagínate que fue a tomar yagé. Y eso es una cosa loca, Pau, eso te va a ayudar a ti un montón. Y entonces a las dos, obviamente dije que sí. El reinado para mí era una excusa para llenar una herida de abandono que había tenido, eh, pues por las cosas que me había metido, pero porque tampoco sabía, como les dije ya, que había alguien que me amaba sin condición, sin esperar nada mío. No le tenía que dar nada y él igual me iba a amar. Pero esa herida estaba tan fuerte, y el tema de la vanidad es uno de los vicios que el enemigo utiliza, sobre todo para tapar ese tipo de heridas, la herida del abandono, la vanidad. Y yo dije, no, esto aquí fue, o sea, ahora yo me van a volver a ver, me van a volver a reconocer, me van a decir que yo sí soy importante. Entonces, no, yo, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Aquí me voy a meter al reinado, pero me meto de cabeza. Me metí al reinado, aprendiendo de cero, porque en la vida me había montado en unos tacones, porque pues yo soy alta,
Entonces pues nunca necesité tacones, me aprendí a maquillar, pero no solamente a maquillarme exteriormente, sino a maquillar mi corazón, a maquillar el alma, a ponerme un montón de máscaras aún más fuertes. Y paralelo a eso empecé a tomar yagé para saltar pues en el tiempo. Duré tomando yagé 7 años, me volví yagecera sanadora, me bauticé en el yagé, mezclé todas las prácticas que había hecho anteriormente con la del yagé y yo ahí sí que Dios, ¿para qué? Y toda la estrategia del enemigo, pues él lo hace y lo anoté aquí porque es que no quiero que se me pase ningún detalle. Todas las prácticas de la nueva era nos llevan a que haya una renuncia del afecto, a que yo no sienta, a que, a que yo no ame. Si yo no amo, pues no me dejo amar. Y esa es nuestra esencia. Nosotros estamos creados desde el amor, por el amor y para el amor. Y cuando hay una ruptura en nuestra esencia, como que se desgracia todo. Y bueno, en el reinado de belleza me lo gané. Yo fui Miss Mundo Colombia 2004, muchas máscaras ahí. En el reinado ya había ganado, pero como la herida estaba tan fuerte, me dicen, mira, si tú te operas y te pones prótesis, pues vas a tener más contratos, te van a ver más, y como mi necesidad era, aquí estoy, yo existo, pues obviamente me operé. Afortunadamente solamente fueron las prótesis mamarias, las puchecas, porque si, o sea, por misericordia, porque por mí me hubiera vuelto a hacer de pies a cabeza. Hoy en día pasa mucho eso, que las niñas por un like dejan de ser lo que son y dañamos el diseño original. En esa época no había redes sociales como hoy en día. Hoy le pido mucho a Dios que me ayude a seguir reparando, pues de las fotos que hay mías del reinado por ahí en internet. Y digo, Señor, que todo sea para tu gloria y que si esa corona que alguna vez me la puse en un reinado, pues sea para coronarte a ti, Virgencita, como la reina de mi vida. Es la única reina. No quiere decir que los reinados sean malos, no. Lo que pasa es que hay que ver qué hay detrás. El para qué, cómo me dejo yo manipular, porque es un mundo, pues, difícil, que te quiere hacer dañar tu esencia para que te parezcas a otros, porque tú no, o sea, como tú eres, no. Tú parécete a otros y de pronto ahí te va a ir mejor. El caso es que con todas estas prácticas yo conozco a mi esposo, era mi amigo y simplemente amigo, como diría Ana Gabriel. Y bueno, Dios tenía un propósito, nos ennoviamos, bueno, empezamos a salir, le cuento yo a mi suegro, como a los 2 días de conocerlo, en detalle lo que les estoy compartiendo. Y cuando terminé de hablar, yo dije, Dios mío, mucho gusto mi ex suegro, porque, o sea, ¿quién va a querer una nuera con esta historia tan loca? Ninguna. Pero pues Dios tiene un propósito. Y mi suegro me dice, Paola, mucho gusto, yo te creo y te voy a ayudar. Y no te preocupes que la misericordia de Dios es más grande que tu miseria. Y eso fue un... ¡Wow! No. Porque yo dije, este señor, ¿será que es amigo de José Alfonso? ¿Cómo fue eso? O sea, Qué belleza. y es que Dios confirma todo porque es que la palabra del Señor es viva y eficaz y es una. Lo que pasó hace 2000 años pasa ahora. Entonces, nada, me presentó al primer sacerdote exorcista que me sigue acompañando hoy por hoy. Cuando lo conocí también casi lo mato. Empieza un proceso de liberación muy fuerte, de conocer nuestra fe, de conocer nuestra iglesia. Yo insisto mucho que si nosotros conociéramos los tesoros de la iglesia, yo no tengo por qué buscar nada afuera, porque nuestra iglesia es tan rica que no necesito irme a ningún otro lado. Pero en vez de buscar los tesoros que hay en nuestra iglesia y conocerlos, pues nos quejamos mucho y lo criticamos. Ay, la iglesia tan aburrida, es que la iglesia no tiene nada, es que uno cómo se entera y es que no hacen y no ponen. Y yo digo, pues entonces haz tú. No sé, es como un llamado ahí de invitarlos a que conozcamos la riqueza de nuestra iglesia. Dios no se equivocó con nada, es perfecto lo que hay en nuestra fe. Y empiezo entonces en este camino muchas oraciones de liberación, oraciones de exorcismo. Ahí es importante aclarar que una oración de exorcismo
pues solamente la puede hacer un sacerdote exorcista autorizado por el obispo. Eso no es como que a mí se me ocurrió. No, no, no. En obediencia, el sacerdote a su obispo es delegado y nombrado por su obispo para ejercer ese ministerio de exorcismo. Oración de liberación la pueden hacer todos los sacerdotes por su ministerio de ser sacerdotes, y nosotros, a ser bautizados, recibimos el regalo de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y podemos hacer una oración por nuestro esposo. No quiere decir que hagamos oración de liberación a nuestros amigos ahí como en parche. No, yo puedo hacer una oración: Señor, yo clamo y reclamo la liberación de mi esposo. Puedo hacer la oración por mis hijos, por ser mamá, y mis hijos, pues por ser mis hijos. Pero es algo muy delicado, que eso no se puede utilizar como de manera folclórica y que vengan y nos reunimos y hacemos una imposición de manos y aleluya. No, no, no. La imposición de manos también es muy delicado. Hay un libro que se llama Combate Espiritual, muy bueno, y ahí nos enseñan, es conocer, porque no es que uno se lo invente, es que todo ya está. El catecismo de la iglesia, todo en obediencia, porque el que obedece no pierde. Eh, y bueno, empiezo este proceso, nos casamos, tenemos 4 hijitos. En todos estos 16 años que por misericordia de Dios llevamos de matrimonio, ha sido muy batallados, porque pues el enemigo va a lo que más odia en este tiempo. El enemigo odia, detesta a las familias, no quiere que tengan hijos las familias, y ha hecho de todo. Y si no hay familias, pues no hay nuevas vocaciones sacerdotales ni religiosas, y va por los sacerdotes también. Yo hablaba en estos días con un padre y le digo yo: padre, ¿usted sí sabe que ustedes son los más buscados? Se busca sacerdote mariano, se busca sacerdote en obediencia a su obispo y a la Santa Iglesia Católica. Son los más buscados y los más perseguidos, Claro. porque el demonio sabe lo que vale. El demonio sabe que la única verdad es, pues es en la que estamos caminando por misericordia de Dios. Porque hay muchas personas que me dicen como: Pau, ¿y cómo estás tan segura de que esa es la verdad? Y le digo: pues porque la he vivido en mi propia piel a través de muchas oraciones de liberación y varias, creo que si no estoy mal pueden ser alrededor de 10 exorcismos. O sea, yo lo he vivido en mi piel, en mi historia. Entonces yo le doy gloria a Dios por este regalo que pues que me ha permitido tener, eh, de experimentar el poder de Dios en mi cuerpo. Hay muchas personas que ven este tipo de situaciones, de liberación y exorcismos, como el terror, como si fuera Hollywood, porque el mundo no los vende así. Pero lo que yo he descubierto es que es la manifestación de misericordia más grande, porque yo puedo ver que el enemigo te sacude, sí, se estremece el cuerpo, hay movimientos del cuerpo que son, pues que un poquito son, pues asustan, y si uno no sabe, pues es como: uy, ¿esto aquí qué está pasando? Pero después de cualquier manifestación de estas o de cualquier evento, por llamarlo de alguna manera ahora, viene una gracia impresionante, y es Dios diciendo: pero si yo ya vencí, tú haces parte de mi equipo, de los que ya ganamos. El enemigo puede hacer lo que quiera y está haciendo mucho ruido en estos tiempos, mucho ruido. Pero es que yo ya gané, yo ya vencí, tú eres parte de mi equipo. Entonces, para mí es la manifestación de la misericordia más grande y del poder de Dios de una manera indescriptible. Y bueno, en este proceso de conversión no fue de un día para otro. De hecho, sigo en este proceso de conversión, porque yo creo que eso será hasta que el Señor me llame a Ujú. su presencia. Anhelo, no saben cuánto, estar en su corazón. Pero entonces, una vez, como que el quiebre mío, por decirlo así, después de caminar, me invitan a hacer un retiro. Bueno, no sé si pueda mencionar el retiro porque para mí fue muy Sí, especial. Fui al retiro de sí. Maús,
Y en ese retiro hubo un momento que alguien estaba como contando una historia y era mi historia, literalmente era mi historia. Yo dije, no, esto acá, estoy gato encerrado, mi mamá es una zapa, mi papá es otro sapo, pero no, mi papá no tanto, porque mi papá hoy en día sigue diciendo que yo estoy loca, que a mí me lavaron el cerebro. Y, y empiezo a llorar y un ataque de pánico y de desespero y entro al Santísimo. No conocía lo que pasaba en el Santísimo y tengo lo que conocemos en nuestra fe como la iluminación de conciencia. Y veo toda la película de mi vida en tantas y tantas veces que yo miraba al cielo y yo decía, si tú existes, haz algo porque yo lo que quiero es morirme. Y en todos esos momentos veía al Señor al lado mío diciéndome, aquí estoy llorando también contigo. Como que, mírame, yo quería que el mundo me mirara y Jesús quería que yo le mirara. Qué fuerte. Y ahí fue el todo o nada para mí. Ahí dije, Señor, fiat. O sea, haz conmigo lo que tú quieras. Aquí estoy, pero era tan evidente que Dios es real, que está vivo y presente en la Eucaristía, que no es un pedazo ahí de pan. Está ahí, es tan fuerte que yo dije, yo te quiero amar, ayúdame a amarte, te quiero conocer, yo quiero que tú seas mi amigo. Y ahí empieza como ese proceso de verdad, de conversión, de conocer más. Ya después pues pasa el tiempo y en una oración de liberación me dice el padre, Paola, ¿tú qué tienes en el pecho? Y yo en el pecho, y yo no, pues la medalla, la espada de San Miguel, Rosario, o sea, ya anda uno como en un tiempo parecía llena de cosas. Un cascabel. Sí, 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 o sea, yo caminaba y sonaba. Bueno, menos es más, ya entendió eso. Pero me dice, no, hay algo que tienes en el pecho. Y yo, ay, padre, pues es que yo en el reinado me puse las prótesis. Me dijo, Paola Andrea, me hace el favor y usted se comunica, pero ya mismo con el doctor Juan Fernando Saldarriaga y usted va a renunciar a eso porque usted tiene algo que le pertenece al demonio y por eso es que hay una puerta ahí abierta. Y yo, ay, padre, no, yo sí me he querido explantar, pero pues tengo 4 hijos, a los 4 los he lactado casi año y medio, o sea, eso vale mucha plata. Yo estaba con mi esposo en ese momento, casi siempre he estado con mi esposo cuando he tenido una manifestación. Él es mi soldado y creo que por eso tanto bate de querer separarnos. Em, y me dijo mi esposo, no, pues toca llamar a averiguar cuánto vale eso. Hablé con el doctor Juan, le conté y me dijo, Paola, de 10 puntos, tienes 8, tú tienes síndrome de Asia. Y yo, ay, ¿eso es en serio? Yo pensé que a mí el insomnio, la caída de pelo, la resequedad, el dolor en las coyunturas era algo como, pues como normal, del cansancio. Y pues que uno ya no maneja a los 15, ¿no? Y me dijo, no. Entonces, bueno, empezamos a orar por eso. Para la gloria de Dios, allá estuve. Yo vivo en Bogotá y me fui pues los 8 días que hay que estar allá en Medellín. Me explanté para la gloria de Dios y yo no les puedo explicar cuál fue esa liberación que yo tuve tan fuerte, porque yo sentía era como si hubiera vuelto a nacer, o sea, así de sencillo. Yo volví a nacer, o sea, desde cero yo sentía como si me hubiera quitado un peso encima. Yo le digo al doctor Juan, yo no sé cómo explicarte lo que el Señor hizo a través tuyo en mí. O sea, yo simplemente era como si me hubieran quitado velos, los dolores que tenía se fueron y ahí nació pues algo que ahora promovemos para recoger fondos para lo que les decía que me dedico, que es para los sacerdotes. Nació un evento que se llama En tu vientre, que es lo que significa volver a nacer en el vientre de María, porque eso fue lo que yo experimenté, o sea, yo volví a nacer y el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas, todas las hago nuevas. Y eso pasó conmigo, literalmente. Como que se mezclaron muchas cosas ahí porque tuve una experiencia que se la conté al doctor
me pidió que se lo mandara en un audio, porque él tiene un proyecto muy lindo de contar esos testimonios. Y yo, pues yo se los cuento acá, yo digo, Señor, yo cuento y que cada uno verá si cree o no, pero viví una experiencia de entrar al corazón de Jesús, de sentirme en el corazón de Jesús, que él me decía, como quien toma, o sea, yo con mi cafecito, Jesús con su cafecito, pero yo era una niña chiquita dentro del corazón, diciéndome que necesitaba, tengo sed de almas, ayúdame. Y yo le decía como niña chiquita, pero como yo cómo te voy a ayudar. Entonces, pues en el corazón fue, pues mis sacerdotes, uno. La segunda es por todas las personas que se hacen cirugías estéticas, dañando el diseño original, que se mueren en los quirófanos queriendo ser alguien que no son, queriendo parecerse a alguien que jamás van a ser, porque cada uno como Dios nos creó, somos perfectos. Bajitos, chiquitos, gorditos, con la nariz ancha, delgada, ojichiquitos, así como Dios nos hizo, así nos soñó perfectos. Esa fue la segunda, por las personas que se hacían cirugías. Y la tercera, como que el tercer pedido que Jesús me hacía ahí en su corazón era por las nuevas vocaciones sacerdotales. Entonces yo decía, pues para que las mamás quieran tener bebés, porque ya no se quiere tener familia. Y ahí yo abro los ojos, le cuento esto al doctor, tal cual. Bueno, hubo muchísimos detalles como en esa experiencia de cielo, pero me quedó fue la certeza de yo quiero volver a estar en ese corazón de Jesús. Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. Ayúdame a levantarme porque seguramente me voy a caer y yo soy como un patico, Alex y Anita, o sea, yo con cada pasito una cagadita muchas veces, pero le pido al Señor que no me deje soltar de su mano porque yo ya sé que es estar en su corazón. Yo creo que eso tiene que ser el cielo, es demasiado amor. Y a eso estamos llamados todos, no Paula Mariño, ni todos estamos llamados a ese cielo porque todos somos herederos de ese cielo. Nos espera y es real, es real. Y bueno, después le cuento a mi esposo pues la experiencia, al doctor, como les digo, y yo, doctor, tenemos que hacer algo en tu vientre, Señor, que tú quieres, y los sacerdotes, Señor, y como cuando una obra es de Dios, pues Él la confirma. Porque yo primero dije, no, yo me enloquecí. Y le dije a un amigo que se llama Juan Pablo, el día de la consagración del Sagrado Corazón, le dije, Juanpa, yo estoy oyendo la frase de mis sacerdotes todo el tiempo, y yo creo que lo que Dios quiere es que hagamos un campo de verano para sacerdotes. Y me dijo, uy, Pau, ustedes son puro love, ustedes hacen campo de verano para jóvenes y adolescentes. Hagámoslo para sacerdotes. Yo no tengo ni idea de hacer campo de verano, pero ustedes sí. Yo conozco padres y ahí miramos a ver. Lo pusieron en oración, oramos mucho por eso y bueno, Dios dijo que sí. Se hizo el primer campo de verano para sacerdotes que se llama Eres con la Fundación Puro Love y con pues el apostolado de Por ellos me consagro. Ya tuvimos el primero, dentro de muy poquito, el 20 de octubre, vamos a tener el segundo campo de verano para sacerdotes que se llama Eres, y para lograr que esto sea una realidad nos hemos valido de muchas ovejitas y de estos espacios como el que ustedes tienen para contarle a la gente que los sacerdotes nos necesitan, que los sacerdotes no son extraterrestres, que ellos se cansan, que ellos también se enferman, que ellos también les duele la muela y tienen que ir al odontólogo y necesitan plata para pagarle al odontólogo, que necesitan cambiar de zapatos, que necesitan un abrazo, que necesitan también desahogarse de sus tribulaciones. Entonces, nada, salió el evento de En tu vientre con el doctor Juan y el padre Víctor Ramírez de los Legionarios de Cristo. Hicimos un evento en Bogotá, vamos a hacer pronto un evento en Medellín de En tu vientre, que es a la luz de la teología del cuerpo, porque la belleza y la autoestima hay que cuidarlas
¿Y por qué los peligros de las cirugías plásticas? Porque hay que volver a ese sueño de Dios, a ese primer sueño de Dios como Él nos pensó, como Dios nos hizo. Y también el evento de los tesoros de la iglesia que hemos hecho, de por qué hay que conocer los tesoros de la iglesia, porque así no caemos en los peligros de la nueva era. Y créanme, todas las prácticas de nueva era tienen muchas cosas en comunes, pero una que es como yo caí, por ejemplo, en el yagé, es que el enemigo, el demonio confunde. Y por ejemplo, cuando yo llegué a la primera cita con el taita, del Simundoy Putumayo y con, bueno, etcétera, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y la imagen del Señor de la Divina Misericordia en la entrada. Y yo dije, ay, pues esto como que sí puede ser bien, porque pues si está esto, tiene que ser bien. El enemigo enreda, confunde. La segunda es que nos aleja del amor de Dios. Entonces, ya no es quién como Dios, sino quién como yo. Yo es una exaltación del yo y empieza uno con una soberbia a un nivel que vea uno. Mis papás me decían, mi mamá me decía, nena, por favor, no vayas a eso. Y yo la miraba y decía, estás tan bajita de energía, o sea, eres tan un nivel más bajo mío a nivel espiritual que me da es pesar, o sea, me da lástima contigo. Se vuelve uno tremendamente soberbio. Y si uno tiene heridas, que esa es la tercera, pues el enemigo como que se anida en las heridas, el larva en las heridas. Y uno dice, no, pero eso ya pasó hace cuando tenía 5 años y uno ya con 53. Ay, el enemigo sabe en qué momento utilizar esa herida para hacerte aún más daño. Por eso esas heridas que tengamos, como me dijeron 2 personas amorosas que ya lo oyeron, no importa qué tan untado estés de tu miseria, porque la misericordia de Dios es infinita. Y a veces creemos que hemos hecho tantas embarradas, que estamos tan mal, que como que, ¿quién me va a querer así? Pues hay alguien que te ama infinitamente y te está esperando y es Dios. No importa cómo estés ni qué hayas hecho o qué hayas dejado de hacer, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y pues a eso me dedico hoy en día, para la gloria de Dios. Eso es lo que, ¿cómo se hace? No tengo ni idea. Le he querido renunciar muchas veces a Dios en el apostolado. La verdad es que yo digo, Entendemos. recíbeme por favor la carta de renuncia, por favor, porque yo digo, es demasiado, como que no. Pero pues no, el Señor Pau, nos yo te quiere. aprovecho. Hace poquito tuvimos un testimonio sobre el yagé y se abren los debates de quienes han tenido experiencias en el yagé con Jesús. No, antes el yagé para mí fue el despertar, para mí fue el volver a la iglesia, para mí fue esto. Pues Es que fuiste al lugar equivocado, uno no puede no, tomar lo viaje en hiciste cualquier parte. mal, es que no lo hiciste como era. Pues yo quisiera aprovechar este espacio para que tú, que te volviste en esa época tan experta en eso, le contestes a esas personas, porque es que el demonio se vale de tantas cosas para después llevarte a otras y a otras, pero no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo digas tú, que aparte de que lo experimentaste tantos años, tuviste como un control sobre eso, digámoslo Fuiste así. como Eso. una coach de eso, ¿cómo sería el nombre? Eso se llama yajecera sanadora. Eso. Yajecera sanadora. Pues mira, Ok. yo también hablé con la Virgen en las tomas de Yajé, hablé con Jesús, hablé con un montón de maestros también, pero son puras, que son confusiones del enemigo. O sea, realmente con lo que uno está dialogando ahí son con demonios que se hacen parecer a, que que quieren imitar inclusive hasta la voz, o sea, toda la apariencia son meras apariencias que el demonio utiliza y se camufla. Y esto lo pude después ver porque en una oración puntual de liberación, en un exorcismo, perdón, el padre que estaba haciendo el exorcismo, por potestad del Señor, le puede ordenar a ese demonio que está en ese momento, en esa oración de exorcismo, que hable. Y lo hacen hablar. Y cuando el Señor dice, pues toda rodilla se dobla, ¿sabes? Y punto.
Y si el padre dice tienes que hablar, habla en el nombre de Dios, punto. Y los demonios que había ahí salía, yo me llamo demonio de Yahé, me llamo demonio de Reiki, me llamo demonio de yoga, me llamo demonio de druida, me llamo demonio con nombre propio de cada una de las prácticas. Y salía el demonio en ese momento en una oración de exorcismo, con nombre propio. Entonces son simplemente, hay una palabra que es exacta, pero ahorita no se me viene a la mente, como apariencias. Mira, a mí me decían que los ancestros venían a hablarme y efectivamente uno recibe información y conocimiento de los ancestros. Yo les digo, yo hablé con Jesús y hasta Dios y un montón de maestros más. Yo siempre le he tenido un amor muy especial a la Virgencita María y, y resulta que cuando empieza a pasar el tiempo y empieza uno, hay personas que están orando por uno, eso que parecía la Virgen María se revela y manifiesta lo que hay detrás de esa apariencia, de esa falsedad. No puede ser que Dios esté en algo que no es transparente. La verdad siempre se manifiesta en donde sea, lo que es oculto, lo que es tapado, lo que es silencioso, lo que es rastrero, el ocultismo. Ahí no está Dios, ahí no está Dios. O sea, la verdad no se revela en el miedo, en la oscuridad, no se revela. Y y muchas personas cuando yo les digo, duré 7 años tomando yagé, les digo de caridad, o sea, 7 años fueron 7 años, yo veía a las personas que llegaban ya en yagezada quiere decir que me tomaba pues el yagé. ¿Cómo funciona eso? Hombres y mujeres, el taita hace un brebaje del yagé, lo sirven en copitas, el taita reza cada copa antes de dárselo a cada persona y ya viene contaminado, ya viene con un rezo muy fuerte. Yo puedo hacer rezo para bien, pero también para mal. Y cuando ya estaban ya yajezadas, yo veía que llegaban las personas y con las personas yo empezaba y le decía a uno de mis compañeros yajeceros, esa persona abortó porque yo veía una sombra, yo veía en dónde estaba el pecado, imagínense, eso no es de Dios. O sea, solamente, y además era como, uy, ¿hiciste eso? Uy, no, de verdad, qué mal. O sea, una soberbia muy fuerte. El que diga que eso es de Dios es porque no conoce absolutamente nada de los tesoros de la iglesia. Y bendito sea Dios que no los conoce, porque cuando lo conozca se va a derretir y caer como caí yo, como una rana así, así, porque Qué Dios tiene belleza. siempre un propósito. Y como les decía al principio, yo muchas veces le reclamaba a Dios, inclusive tomando yagé, porque había momentos que eran muy densos en el yagé, de unos ataques de cosas muy feas, y me decían, no, tranquila, es que tú estás ayudando como a 25 que están aquí con los demonios de ellos. Y así estaba pasando. Un paralelo ahí muy sutil con lo que pasa en las constelaciones familiares, que por si acaso también constelé y me constelaron. Es algo así, yo estoy lidiando con los demonios de otras personas ahí, vivo y real. Ahí está pasando eso. Pero como creemos que nosotros solamente somos cuerpo y lo que vemos es lo que existe, pero hay un plano que es muy fuerte, que es el espiritual. Nosotros somos cuerpo y alma, un paquetico. Lo que yo haga a nivel espiritual me afecta a nivel físico. Por eso cuando nosotros vamos al Santísimo o cuando rezamos el rosario, yo solamente estoy postrada ante Jesús de Eucaristía y cuando yo llego algo ha pasado diferente en mi cuerpo, porque somos uno solo, o sea, yo no puedo separar el cuerpo del alma. Qué belleza. Pau, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, esos apostolados que tú tienes y todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón es algo supremamente importante que necesita que todos lo conozcamos para que ayudemos a difundirlo y a apoyarlo. Yo sé que nos van a preguntar, ¿y dónde lo puedo ver? ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿Y cómo puedo saber todos los detalles? Entonces, no sé si quieras que quede parte de tus redes sociales podemos poner o dónde se enteran de todo esto que estás haciendo. Ay, Anita, Dios te pague de verdad, porque
Miren, ustedes no saben, pero varias veces yo les escribí a Alex y Anita y tratamos varias veces y no se había podido por diferentes razones. Y era hora. El tiempo de Dios es perfecto porque, bueno, ¿dónde nos pueden seguir? Pues a través de Instagram o las redes sociales en @purolove.experience o en Instagram también en @en tu vientre. Ahí pues subimos toda la información. Vamos a tener un evento en Medellín que se llama En tu vientre en el Colegio Cumbres el sábado 8 de noviembre. Eh, y es eso, es bajo la mirada de la teología del cuerpo, vamos a hablar de la belleza, la autoestima y las cirugías plásticas. Va a estar el doctor Juan contando su testimonio. Vamos a tener a Ana Cristobón, a Mara Music, a Julián Ruiz y su esposa Sarita de Beleza de Deu. Vamos a tener Enviados, el taller de San José. Va a estar acompañándonos también Aleja Sánchez, que fue una ex chica águila, muy amorosa. Al Lindo, Hace doctor, Aleja. poco salió también aquí. Estuvo con sí, nosotros. ella también nos va a acompañar. Todo el evento se va a transmitir a través de Emanuel Dios con nosotros, que también es otro apostolado. Y pues toda esta locura de Dios me la copió el padre Víctor Ramírez, que es de los Legionarios de Cristo. Él es el director del Ujú. apostolado El cielo en mi cuerpo. Y, y pues con él hicimos el primer evento en tu vientre en Bogotá, que fue muy bonito también. Y bueno, yo le dije, padre, esto toca llevarlo a Medellín, o sea, esto toca llevarlo a muchos lugares porque todos tenemos que volver a nacer en el vientre de mamá. De hecho, yo le pido a la Virgencita que cada vez que reciba a Jesús Eucaristía en la misa, pues que vuelvan a nacer de nuevo, porque eso es de todos los días. Entonces, pues ahí estamos. Pues el Señor me ha regalado un personaje que se llama la abuela Paca. Y casi siempre cuando voy a contar mi testimonio que el Señor me permite reparar contando mi historia. ¿Por qué digo que reparar? Porque yo llevé a mucha gente, a ángeles, a Reiki, a Yaje, o sea, eso es lo mejor, ahí vas a salir sanado, pero además vale 200.000 pesos, pero a ti te lo dejo en 190 y dame, o sea, entonces el Señor me da estos espacios pues para quitar esos velos que yo misma tenía. Sí, de que esto es por misericordia, de verdad que sí. O sea, Pero ibas a hablar de la abuela Paca. ¿De qué entonces con la es? No lo abuela entendí. Paca, cuando voy a contar los testimonios, pues hago ese personaje, que es una forma de evangelizar y de contar esta historia de una manera, pues como niños. Entonces, pues nada, se llama Abuela Paca Colombia. También está ahí en Instagram y eso es chévere porque a mí me gusta mucho trabajar con niños, con abuelitos y a veces cuando nos dejamos ser niños, pues el personaje de la abuela Paca, pues como que le cae a todo el mundo bien. Es un Ay, regalo no, muy qué bonito. belleza. Todo esas redes sociales, aparte de que las vamos a poner aquí en la edición del video, las vamos a dejar en la descripción Ujú. para que Gracias. puedan ir, revisen todas esas redes sociales, porque qué rico seguir este tipo de apostolados en medio de tanta basura que hay, ¿no? ¿El evento es en qué fecha? Es ahora. El 8, Sábado ¿cómo? 8 de ¿Qué? noviembre en el Colegio Cumbres, eso, oiga, y Tim. Sí, Vamos, vamos. sí, no, yo ya lo tenía en la mente. Sí, por ahí habíamos hablado con Martica Moreno y ya Sí, no estábamos como pensando en aparecernos por allá. No, definitivamente, como dije al principio, yo siempre conozco pinceladas del testimonio, pero no sabía que el Señor de verdad nos iba a sorprender tanto. Este testimonio tuyo recoge como varios que hemos tenido, los recoge un pedacito del uno, del otro y los pone acá. Sí, es Ujú. como cuando el Señor confirma y dice, a ver, venga, ya les venía diciendo esto por acá, esto por acá. Téngalo en paquete. Aquí va. Muy hermoso, de verdad, que todo sea Hermoso, para la Paola. gloria de Bendito Dios, para Dios. que las personas que estén escuchando esto abran sus ojitos, no caigan tan fácil, de verdad. Las cosas con el Señor son sencillas, no tienes que ir a buscar por allá ni enredarte, que de pronto no suceden tan rápido como te lo muestra el demonio
ni esas soluciones inmediatas que después más adelante vuelve y te saca la factura y te lo cobra peor, no. Porque como decía yo en algún momento, el Señor trabaja en tu corazón de una manera delicada, precisa, perfecta. Por eso necesita tiempo, porque no es cualquier cosa, tu corazón herido no es cualquier cosa para Él. Él lo trabaja, lo prepara, lo cura, lo sana para que dure en el tiempo, para que perdure. En cambio, la nueva era cogen y claro, tú sientes una sensación como de satisfacción momentánea, Eso es temporal, igual, eso es como un temporal pañito de agua tibia. Te alivia un poquito este dolor, pero después y por tan otro lado te saca factura y fantástica. vuelves por este ¡Oh! otro lado y entonces, no te funcionó mucho esto. No, mira esas constelaciones. Bueno, no, entonces ahora miras, se vuelve como un supermercado Sí, espiritual. Cojo de este un poquito, luego cojo este otro poquito, luego agarro de esto. Y la gente está embobada con eso. Qué sí, pesar, qué pero triste. hay que Ah, decirle no. las cosas como son. Y antes de cerrar, Pau, ¿cómo te parece que nosotros estamos grabando algo con esto? Porque como le revuelven tanto Espíritu Santo, Ah, sí, tanto Virgen claro, María, entonces obvio. retiro espiritual. Ahorita vi un retiro, es que renacer, retiro espiritual, renacer. Cuando me meto a mirar, mejor dicho. O sea, claro, entonces le revuelven todas estas palabras que uno dice, no, eso es del Señor. Pero como tú nos invitas, Pau, formémonos, aprendamos para poder amar esta iglesia. Entre más conozcamos, más nos vamos a enamorar. Tal Bueno, no cual. agradecerte de nuevo. Ha sido un regalo tenerte aquí, qué bendición, qué testimonio tan hermoso. Y ahí sí me le adelanto yo a mi esposita. Compártelo. Mira, no te quedes con este regalazo, porque es que esto es un testimonio muy hermoso que no sabes a quién le puede Ay, servir. a salvar almas, Pau. Claro, tú no sabes qué persona está necesitando escuchar esta historia. No te quedes con él, compártelo. Y si vas a dejar un comentario, si en algo no estás de acuerdo, trata de que sea un comentario constructivo, respetuoso, porque lamentablemente de lo contrario será eliminado. Este no es el espacio para Eliminado debatir por No, realmente. convivencia. ni para ser ofensivos, ni menos faltaba. Pau, nos vemos por allá nos vamos a aparecer para darte un abrazo. Ay, Dios te espero Dios te que así bendiga. bendiga. sea. Espero que así sea, pero mientras los veo y a todos los que vayan a ver este video, como que tres cositas para que tengan ahí en el corazón. La primera es que no hay redención sin cruz. Que la cruz, como diría el Padre Pío, es la perfecta cicatriz del amor. Y que no importa en qué lugar estés, cómo te sientas, qué hayas hecho o qué hayas dejado de hacer, como diría Santa Faustina, no se te olvide que la misericordia de Dios es insondable y que hay para todos y que el Padre misericordioso nos espera una y otra vez. Y que si veiste esto y te ha gustado, pues como nuestra misión es salvar almas, como diría Beata Conchita, pues desde ya te agradezco y me encomiendo a tu oración. Y gracias de verdad. Ay, qué Amén, bello, qué qué bello. cierre tan hermoso. Un abrazo Un pues abrazo muy muy grande. grande. Dios los bendiga a todos, a todos. Nos vemos en un próximo testimonio contigo, Pau, ese sábado. Un abrazo grande desde la distancia. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Y ojalá muchos lleguen al mismo evento. Allá nos vemos.